Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves en la tarde tenemos la oportunidad de conversar con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir con la psicóloga Diana Guevara Álvarez el tema de la resiliencia. Así que invitamos a todas las personas que nos acompañen a compartir siempre sus preguntas y de esta forma instruirnos. ¿Cómo está, profesora Diana? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por la invitación, Eric. Muy contenta de participar en este consultorio y en esta nueva edición, esperando también poder complacer con el tema, especialmente, que es un tema bastante difundido en estos últimos años, y esperando también poder dar las respuestas a todas las interrogantes que puedan surgir en el transcurso de la exposición. Muy bien, entonces nuevamente hacemos la invitación para que nos dejen sus preguntas y le doy el tiempo, profesora Diana Guevara, para desarrollar el tema. Adelante. Perfecto, gracias. Muy bien, como bien se ha indicado, el tema que vamos a conversar el día de hoy es el tema de la resiliencia. Ser resiliente parece un hecho extraordinario, ¿no? Es un tema bastante nuevo, novedoso, pero aplicado a nuestra realidad de manera novedosa, en sí tiene ya bastante trascendencia y es mucho más común de lo que parece en realidad. Tenemos grandes ejemplos de resiliencia. Yo creo que todos entendemos y sabemos y hemos pasado incluso por momentos de bastante dificultad, como los ejemplos que tenemos en esta ocasión, a Mark English, por ejemplo, que debido a una tormenta quedó atrapado por 15 días, perdió las 2 piernas, sin embargo, se repuso esa pérdida, entendiendo nosotros lo doloroso que significa perder la movilidad y también los órganos vitales que nos permiten de alguna manera ser autosuficientes. Él no se quedó con eso y se repuso, pese a no saber todavía manejar lo suficientemente bien las prótesis, él se aventuró nuevamente a seguir escalando y a seguir demostrando que él puede sobreponerse a las dificultades. De la misma manera, Enamed es una persona que ha tenido una limitación visual y ha encontrado en la natación una forma de independencia y la ha desarrollado y ha ganado medallas olímpicas, paraolímpicas, y es una persona que se ha sobrepuesto a una limitación física también. En el caso de Pier Mario Morosini, bueno, la resiliencia en el sentido de que él lo ha vivido ha sido a través de la pérdida de sus padres, la pérdida de un hermano que también decidió quitarse la vida al verse privado de la presencia de sus padres, y él se quedó con la responsabilidad del cuidado de una hermana que tenía habilidades especiales. Pese a que de repente en una situación muy difícil él falleció justamente en el campo de fútbol, su hermana ha quedado al cuidado de un amigo muy cercano a él. También es una persona que se sobrepuso a unas pérdidas muy significativas. Y bueno, todos conocemos también a Steve Hopkins, que creo que sobre su vida, su historia y su trayectoria conocemos todos. Sabemos que él se ha sobrepuesto a esta enfermedad degenerativa en el sentido de que no se ha sentido limitado por ella para seguir desarrollando y aportando en el desarrollo de la ciencia y la física, especialmente. Pablo Pineda, que es una persona con síndrome de Down, que pese a los estigmas que existen en la sociedad, está sobre las personas con habilidades diferentes. Él es es un estudiante universitario que ya está cursando ha cursado su segunda carrera y se ha sobrepuesto, incluso da ponencias, explica y habla sobre el desarrollo personal y también hace mucho énfasis sobre el tema del síndrome de Down. Se siente muy orgulloso de ser una persona con síndrome de Down. Y Malala Yousafzai es una pakistaní, ¿no?, que ha tenido también una gran trayectoria en el tema de la educación de las mujeres en su país. Ella ha sido víctima de un atentado terrorista justamente por defender los derechos de las mujeres. Y pese a eso y haber llevado un doloroso proceso de recuperación, ella ha continuado
persistiendo en su formación, en adquirir educación y en promover los derechos de las mujeres en su país. Entendemos entonces que de diferentes formas y en diferentes circunstancias, cada una de estas personas es un ejemplo de resiliencia. Ya narrando las experiencias y los ejemplos que tenemos aquí, podemos ir teniendo ya un concepto más o menos claro de lo que significa resiliencia. El término resiliencia fue difundido por Boris Cyrulnik, que lo tomó de los textos de John Bowlby, sobre los materiales que son flexibles, que pese a las formas en las que uno los quiere transformar, ellos siempre regresan a la posición inicial. Entonces, asume esta posición de la resiliencia, la psicología, como la capacidad de la persona para adaptarse a situaciones muy difíciles, hacia traumas, momentos adversos, a situaciones de alto estrés. En este sentido también, Emmy Weber, en 1995, hace referencia a que resiliencia tiene tres aspectos muy importantes. El buen desarrollo pese a los riesgos social, el mantener las competencias pese al estrés y el recuperarse después de un trauma. Entonces, vamos dándonos cuenta que la resiliencia en realidad es una cosa extraordinaria. Todos hemos sido resilientes en muchos aspectos de nuestra vida. Hay personas que han perdido sus seres queridos y sin embargo se han sobrepuesto a la pérdida para continuar con sus vidas y sacarlo el máximo provecho de ellas. Creo que todos de alguna manera en este tiempo de pandemia hemos desarrollado resiliencia. La resiliencia, si bien es cierto, no es una cualidad innata, es una capacidad que vamos desarrollando, que la podemos entrenar en la medida en que aprendemos lo necesario para poder sobreponernos a las adversidades y saber manejar nuestras situaciones emocionales, psicológicas y conductuales en situaciones de tensión. Ahora, vamos a entender que existen, he rescatado, para poderlo hacer un poquito más sintetizado el tema, 4 tipos de resiliencia, que entendiendo también que hay factores biológicos, sociales, culturales, psicológicos, que interactúan para mediar en las respuestas de los sujetos al trauma. Entendemos que es bastante complejo. Entonces, para poder darle la forma más didáctica de entenderlo, vamos a hablar de la resiliencia psicológica. La resiliencia psicológica alude a la capacidad mental de adaptarse o resistir a los desafíos y a la adversidad. Si bien es cierto, la resiliencia, como hemos venido conversando, es una capacidad que podemos entrenarla. También nos ayuda, nos permite sacar el provecho máximo de nuestras experiencias, adquirir conocimiento en base a esos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, entender cuánto aprendí de esta experiencia, no quedarnos estancados en ella, asumiendo no simplemente el papel de víctimas y sufriendo, conteniendo el sufrimiento que nos toca vivir en ese episodio. Yo actualmente laboro en el INPE, en la oficina de Medio Libre, y tratamos a muchas personas que vienen a nuestros espacios con la finalidad de brindarles el apoyo que ellos necesitan. El lema del INPE es humanizar para dignificar, y es un proceso bastante largo y complejo. Entendiendo que hay muchas personas que tal vez por situaciones equivocadas han cometido errores en sus vidas, y hoy cumplen una sentencia, y también que hay muchas de ellas que siendo inocentes por X circunstancias también se encuentran dentro, ¿no? Entonces nosotros aprendemos a entender la magnitud del bienestar. El psicólogo tiene la obligación y tiene el objetivo, en realidad, cada uno cuando nos formamos en nuestras diferentes universidades, en nuestros centros de formación académica, entendemos que el objetivo principal de la psicología es la prevención y la promoción de la salud mental. Y hablar de resiliencia y promover el desarrollo de esta capacidad
ayuda mucho a las sociedades, a los grupos humanos, a sobreponerse a situaciones difíciles y a no encontrar salidas rápidas o dejarse hundir en la desesperación. Entonces, este tema lo considero yo un tema transversal y muy importante. Tenemos también la resiliencia emocional. La resiliencia emocional, valga señalar, que la vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida, especialmente desde nuestra niñez, en la medida en que nosotros vamos teniendo el apoyo emocional, aprendemos a gestionar nuestras emociones en diferentes situaciones, y esto lo vamos aprendiendo desde niños, desde el contacto con nuestros padres, que son el primer filtro de nuestro aprendizaje. Se refiere a la capacidad para conectar, comprender y organizar las emociones y los sentimientos en un contexto de trauma, crisis, problema o estrés. El manejo emocional, hemos hablado y la psicología recalca mucho la importancia de la inteligencia emocional. En este sentido, la resiliencia emocional forma parte de este concepto que es mucho más amplio. Sin embargo, es importante entender que nosotros podemos, para los que somos padres, para aquellos que tenemos contacto con padres, que podemos ayudar, contribuir en el desarrollo de la resiliencia emocional, enseñarles que desde pequeños a nuestros hijos, a los niños, tenemos que ayudarlos a desarrollar esta capacidad, aprender a conocer, a reconocer sus emociones. En un evento de estrés, de tensión, de malestar, de pérdida, tenemos la experiencia de diferentes emociones, de ira, enojo, angustia, desesperación, y cómo manejar estas emociones, cómo gestionarlas para poder tener el control del momento y no dejarnos llevar por la desesperación. Entendemos también que la razón es una gota en el mar de las emociones. Es un dicho que lo tenemos claro nosotros, pero también entendemos que la capacidad del ser humano, la inteligencia del ser humano y las múltiples capacidades que forman parte nuestra, nos permiten manejar, entender, conocer, primero conocernos a nosotros mismos para poder tener un mejor manejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. La resiliencia física, esta es nueva, este es un tema nuevo, en realidad es un tipo de resiliencia que está en investigación, pero lo traigo a considerar en el sentido de que creo que es uno de los temas que más se trabaja en psicología de la salud, porque hace referencia a la fortaleza y a la resistencia para adaptarse a los desafíos de la vida. Se traduce en las capacidades y habilidades para operar y recuperarse de enfermedades, accidentes y demás. ¿En qué sentido? ¿Por qué decimos resiliencia física? Porque aprendemos también a tomar las situaciones de salud que podamos vivir, de la que nadie es libre, de la que somos todos vulnerables, a tomarlas de la mejor manera. Nuestra actitud frente a las enfermedades tiene una importancia trascendental en la recuperación. Hay muchos estudios que se han hecho sobre el tema de la actitud frente a las enfermedades, ¿no? La situación emocional, el manejo psicológico, el estado anímico cuando uno pasa por un proceso de enfermedad. Las personas que más se desesperan, las personas que más se angustian, tienden a prolongar los tiempos de la enfermedad. El tiempo que pueda durar una enfermedad se hace mucho más amplio, mucho más difícil de sobreponerse y mucho más difícil el sobrellevarlo. Sin embargo, las personas que muestran una actitud positiva frente a las enfermedades tienden a recuperarse mucho más rápido. Y esto ha sido estudios en oncología que han tomado, ¿no?, este tema de manera trascendente, la actitud, el estado anímico frente a las enfermedades y cómo es que estas podemos superarlas. Ahora, valga tocar el tema de esta pandemia de la COVID-19. Se ha entendido también que uno de los factores que ha agravado y ha intensificado tal vez esta enfermedad ha sido también el estrés, la ansiedad, la desesperación de la que han sido víctimas muchas personas.
y les ha costado un poco más a algunas que a otras poder sobresalir, sobrellevar esta enfermedad o superarla justamente por la situación emocional. Entonces, la resiliencia física nos hace entender que es una forma, nos ayuda a entender la importancia de nuestra actitud frente a los diferentes eventos de nuestra vida, especialmente aquellos que están vinculados a la salud. Y bueno, hay un estudio publicado en el 2016 donde se encontró que la resiliencia física se asocia a una vejez saludable. Sabemos que la vejez, la etapa de la vejez está bastante cargada de dolencias, malestares, de deterioro físico, psicológico también, y emocional. Sin embargo, la resiliencia física, esta manera positiva de sobrellevar, de saber tomar los momentos de enfermedad, malestar, de una manera positiva y optimista, ayuda a que las personas tengan una vejez mucho más tranquila, más llevadera, con un mejor estado de ánimo y no le da la trascendencia a las enfermedades y dolencias propias de la edad. Sí, y les ayuda a sobreponerse. Bueno, en este sentido es algo que nosotros, que todavía estamos jóvenes, tenemos que ir mentalizando, ir entrenándonos para cuando lleguen estos momentos, nosotros que somos profesionales de la salud mental, entender de esta importancia y también no solo difundirla, también formar parte de ella. Es nuestra misión, es nuestra tarea y es pues nosotros tenemos que sentir el orgullo y la alegría de saber que formamos parte de este eco en la sociedad. Y por otro lado, como cuarto tipo, considero la resiliencia comunitaria. La resiliencia comunitaria, bueno, las tres anteriores eran más individuales, ahora se considera este tema que es un poco más grupal, pero vale a entender que en la medida en que uno trabaja la resiliencia de manera individual, aporta con la resiliencia comunitaria. Entendemos por resiliencia comunitaria a las habilidades, estrategias y capacidades de un grupo para responder y adaptarse a situaciones que lo impactan negativamente. ¿A qué se refiere? Bueno, esto está enfocado, por ejemplo, a una ciudad, un evento en el que tal vez ha habido, por causas naturales, ha podido haber un deslizamiento de tierra, ha podido haber huaicos. Bueno, por la zona en la que yo resido, en donde laboro, suele haber bastante lluvia. Entonces, ha habido eventos donde incluso el deslizamiento de tierra ha tapado comunidades enteras. Y los sobrevivientes de este evento se han sabido organizar de tal manera que han reconstruido sus comunidades. Se han ayudado mutuamente entre los sobrevivientes a poder sobresalir de esta situación. Han hecho fuerza en comunidad para poder sobreponerse a estas situaciones desde el apoyo material al apoyo emocional que se requieren en situaciones como estas. Por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, y las personas que han podido sobrevivir y han sobresalido pese a las pérdidas humanas, a las pérdidas materiales, han sabido sobresalir y sobrellevar esta situación apoyadas unas entre otras. Entonces, la resiliencia comunitaria es el resultado también del trabajo de la resiliencia individual. En la medida en que una persona desarrolla esta capacidad de manera individual, también contribuye en su comunidad o en el entorno que lo rodea, ¿no? También podemos considerar pues, a los grupos de familias, asociaciones, barrios, urbanizaciones que pueden estar atravesando por situaciones difíciles, comunes entre ellos, y la manera en la que ellos cooperan y salen adelante pese a las dificultades y a las circunstancias que son bastante difíciles tal vez en su momento. Entonces, un poquito para dejar estas recomendaciones que son tan importantes, que las vivimos día a día y consideramos entonces, valga la redundancia, que la resiliencia no es una capacidad extraordinaria ni mucho menos innata. Es mucho más común de lo que nosotros podemos mencionar. Todos somos resilientes de alguna forma, en alguna medida y de acuerdo a nuestras experiencias y podemos seguir siéndolo.
¿Qué pasaría si un estudiante en plena exposición en el salón de clases, después de una ardua preparación y después de haber hecho pues todos los méritos necesarios para poder dar a conocer y una nota que va a definir su posición en el aula, bajo todas esas presiones, en el momento de la exposición, le fallan los equipos? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Yo creo que esa experiencia la hemos vivido muchos en diferentes etapas, tal vez en nuestra formación universitaria, nuestra formación académica, incluso en el trabajo nos ha podido pasar, ¿no? Cuando hay una situación muy importante de la que formamos parte y algo falla, ¿qué hacemos? ¿No? Nos desesperamos, nos acogemos a la misericordia del público o continuamos con nuestro trabajo, seguimos haciendo lo mismo como si nada hubiera pasado, como si ese evento no detuviera mis condiciones y yo no permitir que esta situación limite a todo aquello con lo que he trabajado, por lo que he trabajado y aquello con que quiero conseguir. Entonces, yo creo que estas situaciones en realidad son bastante comunes. Todos de alguna manera hemos perdido seres queridos y nos hemos sobrepuesto al dolor. Por eso seguimos caminando, seguimos avanzando, seguimos alcanzando nuestros objetivos. Y bueno, para poder darle un poquito más de énfasis en este tema y darle tal vez la importancia que necesitamos entender cómo la desarrollamos, qué hacemos. Es fácil decir los conceptos, pero ¿qué debo hacer? Si bien es cierto, los conceptos en psicología se desarrollan por un tema más pedagógico, didáctico, sin embargo, los consejos, aquello que va a la vida real, son el sostén de todo aquello que trabajamos, ¿verdad? Entonces, el primer concepto, acepta el cambio que es parte de la vida. Todos estamos sumergidos en un constante cambio. La vida está en movimiento. Las situaciones, las sociedades, todo va cambiando. Cada día hay cosas nuevas. Y entender que nosotros somos parte de ese cambio, aceptar el cambio como parte nuestro, es una forma también de desarrollar la resiliencia. No resistirnos a él, no aferrarnos a los hechos y mucho menos al pasado. Evitar las crisis como obstáculos insuperables. Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Las crisis, cuando nosotros vemos solo amenaza en una crisis y no vemos oportunidades, es donde de repente dejamos que las situaciones de tensión nos sobrepasen. Toda crisis es el inicio de algo nuevo. Y eso es algo que tenemos que considerar siempre. Los cambios, las situaciones difíciles, ya sea en los estudios, en la familia, en el trabajo, tienen que suceder. Hay que entender eso, hay que saber aceptar, tienen que suceder, porque eso nos está indicando que algo nuevo se aproxima, algo nuevo y bueno viene después de esto. Establecer relaciones, no alejarnos de las personas, por el contrario, ¿no? Buscar siempre el apoyo de personas cercanas a nosotros, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando vivimos un evento difícil, tratamos de estar solos. Perfecto, en tu momento. Pero no te quedes ahí. Recuerda que no estás sufriendo tú solo. Que así como tú pasas un momento difícil, también las personas, el resto de personas que tú miras, a quienes ves sonreír, también están viviendo sus propias batallas. No te alejes de ellas. Uno, que te brindan el apoyo y el soporte emocional que tú necesitas, y otro que también te brindan la sabiduría de la experiencia para poder desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento. Entonces, estas situaciones nos van ayudando poco a poco a poder conocer, aprender de los demás. Muévete hacia tus metas. Tienes los objetivos claros, sabes qué es lo que quieres conseguir y van a haber obstáculos. Tengan en cuenta que todo lo bueno cuesta. Van a haber obstáculos. Continúa, porque que hayan obstáculos es buena señal, estás yendo por buen camino. Y si tú sobrepones tus capacidades de estos obstáculos, vas a darte cuenta de lo mucho que avanzaste, de lo mucho que aprendiste una vez que llegues y alcances las metas que te has trazado.
Lleva a cabo acciones decisivas. No cambies de opinión a cada rato. No seas tan voluble. Decide, toma decisiones claras. Busca, apunta siempre. Y cada decisión que tú tomes, entiende la que tú eres responsable de la decisión que tú has tomado. Nadie es víctima de sus decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros de manera libre y voluntaria. Entonces no podemos ser víctimas de nuestras decisiones, sino asumirlas, somos responsables de ellas. Busca oportunidades para descubrirte a ti mismo. Siempre experimenta cosas nuevas, aventúrate. Siempre lo nuevo va a traer un poco de miedo al inicio. Aventurarse a iniciar algo diferente siempre va a traer miedo al inicio, porque lo novedoso siempre va a generar un poquito de inseguridad, pero sobreponte a ello. Porque vas a desarrollar capacidades nuevas, vas a conocer un nuevo espacio, vas a descubrirte a ti mismo en un nuevo espacio. Salir de nuestra zona de confort es bueno, nos desarrollamos más, a quedarnos estancados en ellas y seguir siendo personas resignadas, aceptar lo que ya vivimos como algo cotidiano. Bueno, te da cierto perfil de conformismo, ¿no? Sin embargo, si tú asumes retos, empiezas nuevas cosas, te descubres a ti mismo y te vas a dar cuenta y vas a descubrir que de esas capacidades que las tenías dormidas, vas a decir, oh, soy yo, ¿no? Siempre he sido yo. Eso lo llevaba adentro. Son cosas que nos ayudan mucho. Es bueno automotivarse, es bueno hablar con uno mismo, reconocerse a sí mismo. Cultiva una visión positiva de ti. Todos tenemos, emitimos un juicio personal, todos nos describimos de una manera y también es bueno saber escuchar cómo nos perciben los demás. Y en la conjunción de ambos, sacar un concepto, porque tal vez de la forma en la que me veo yo no es como me dejo ver con los demás. Y eso me va a permitir a mí conocer un poco más de mí, de mis limitaciones, de mis potencialidades, de mis capacidades y saber qué cosas buenas tengo que también motivan al resto y aprender a aceptarlas, a mantenerlas, a fortalecerlas, alimentarlas de repente también, ¿no? Con las experiencias que me tocan vivir. Mantener las cosas en perspectiva, saber que las cosas no son estables todo el tiempo, siempre están cambiando y yo tengo que apuntar a ese cambio, tengo que formar parte de él, como decíamos al principio, y también que te puedo yo aportar en este cambio, qué puedo hacer yo por hacer las cosas mejor. No perder la esperanza, siempre hay un dicho, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, pero si bien es cierto, la esperanza es lo último que se pierde, a veces asumimos la esperanza de una manera un poco negativa. Entonces, asumámosla de manera positiva. Tiene que llegar, sí va a suceder. Y si no sucede de la forma en la que yo espero, va a suceder siempre y yo voy a poder disfrutar de ella, aunque no sea como yo espero, pero tengo que aprenderla a ver desde otros ángulos. A veces nos quedamos encasillados esperando las cosas que se hagan a nuestro modo. Y no siempre suceden las cosas a nuestro modo y tal vez de un modo diferente pueda ser mejor. Y cuida de ti mismo, porque nadie lo va a hacer mejor que tú, porque nadie va a venir a hacerlo. Por mucho que nos quieran las personas que nos rodean, por mucho que nos quieran nuestros familiares, nuestros padres, nuestros esposos e hijos, nadie va a cuidar de ti mejor que tú mismo. Cuida tu salud, cuida tu alimentación, cuídate emocionalmente, cuida tus emociones, corrige lo que estás haciendo mal, corrígete a ti mismo, haz de ti la mejor persona que puedas, con la que al mirarte al espejo te sientas satisfecho y que puedas tú sentir también la alegría de poder percibir lo mismo de los demás. Quien está satisfecho con uno es feliz con lo que es, le resulta más fácil ver las cosas buenas de los demás, de las demás personas y de los demás espacios.
Entonces, nosotros hacemos esa proyección, ¿no? De cómo nos vemos por dentro, es cómo vemos también el mundo por fuera. Lo exploramos. Trata de ver lo mejor de ti, descúbrete, y que estos consejos nos puedan servir a todos, y que todos podamos formar parte de este crecimiento en nuestra sociedad, contribuir y ayudarnos como profesionales de la salud en ello, apuntar en nuestros diferentes espacios, en nuestras diferentes actividades laborales. Muy bien sabemos que ahora último la psicología tiene mayores oportunidades, mayor acogida en la sociedad. Es una de las carreras que está creciendo, de la que formamos orgullosamente parte. Y bueno, continuar con todo esto, yo felicito este consultorio que se está dando. Es una manera muy bonita de llegar a la población, llegar a los jóvenes, y bueno, hay que seguir difundiéndolo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Muchas gracias, profesora Diana Guevara. Bien, tenemos algunas consultas. La primera de ellas es sobre un caso. Una menor de 6 años nos consulta cómo manejar la resiliencia en los niños cuando ellos tienen que afrontar sus propios desafíos, sus propias frustraciones, y a veces los adultos tratamos de ayudarlas, pero tenemos que de alguna manera ser empáticos con ellos, ponernos, ocupar su rol y tratar de hacerlos salir de este momento. Pero ¿cómo lo aplicamos en el caso de los niños? Bueno, en los niños hay que entender que están en una etapa de aprendizaje. Las experiencias para ellos, muchas son nuevas, y estas experiencias nuevas les generan ansiedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es cargar más ansiedad, porque el error que cometemos las personas es cargarles de ansiedad, hacerles entender que ellos ya debieran saberlo. Y ese es el primer error que cometemos los adultos, ¿no? Aprender a ser tolerantes con su nuevo aprendizaje y formar parte de él. Ayudarlos a entender que lo que están viviendo, las cosas que están aprendiendo, son cosas que nosotros también vivimos y que también a nosotros nos costó. Entonces el niño se siente identificado y dice, bueno, no soy yo solo, ¿no? Todos han pasado por esto. Si yo pude pasarlo, tú lo puedes más. Los niños tienden a ver estas cosas de la forma en la que nosotros lo queremos presentar y perciben nuestras emociones. La forma en la que decimos las cosas, la forma en la que mostramos el mundo para ellos es un factor que puede generar tranquilidad, ayudarlos a desarrollar la resiliencia, o podemos reforzar la ansiedad. Entonces, está la tarea del adulto en función al desarrollo de un niño es muy, muy importante. Lo que nosotros brindamos como padres, decía al principio, ¿no? En la resiliencia emocional es aprendida, se desarrolla desde la niñez, desde la infancia, desde la forma en cómo nuestros papás nos ayudan a afrontar esos primeros desafíos. El aprender cosas nuevas en casa, el aprender habilidades de autovalía, son cosas nuevas para ellos, que al principio, al no salirles como nosotros esperamos, ellos se sienten frustrados. Entonces, ahí juega un papel muy importante en la actitud de los padres, donde les brinden confianza y no pasa nada, estás aprendiendo, es natural, a ver, vuélvelo a intentar, ahora sí, y empezar a reforzar los pequeños logros para que ellos se den cuenta que las dificultades se pasan y que ellos pueden hacerlo, ¿no? Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta que nos hacen llegar y está relacionada a la capacidad de ser resilientes para unos a comparación de otros. Hay personas que sí están predispuestas a ser resilientes, mientras que otras no. Esto pasa por un tema de formación, pasa por un tema de el entorno actual en el que se encuentra la persona, por ambos. ¿Cuál es la razón por qué unos están más predispuestos que otros en practicar ello? Bueno, entendiendo la complejidad del ser humano, no existe un factor determinante para el mejor desarrollo de la resiliencia. Existen múltiples factores que pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia, y muchos de ellos vienen desde nuestras primeras etapas.
porque desde ahí es donde vamos aprendiendo, vamos entrenando. Y como decía yo en la exposición, la resiliencia no es un tema extraordinario, no es una capacidad extraordinaria o poco común, por el contrario, es bastante común, pero ayuda mucho el entorno en el que nosotros nos hemos desarrollado. Si bien es cierto, ya podemos ir desenvolviéndonos en nuevos espacios, los entornos sociales también contribuyen en el desarrollo de la resiliencia, a veces por imitación, a veces por desarrollo de la propia experiencia, porque yo veo a alguien que lo ha superado y digo, bueno, entonces yo puedo. O porque simplemente desde niño me enseñaron a mí a entender que los obstáculos simplemente son metas que uno puede empezar a descubrir para poder hacerse más fuerte. Entonces, el mensaje que uno tiene, consciente o inconsciente, le ayuda a la persona a poder desarrollar de mejor manera la resiliencia. Definitivamente, algunos lo desarrollan más y hacen mucho los entornos, los factores psicosociales por los que ellos se han podido desarrollar para poder tener en este momento tal vez una actitud un poco más favorable. Pero no quiere decir que el resto no lo pueda desarrollar, lo pueden hacer, podemos seguir aprendiendo, lo podemos seguir entrenando. Muy bien, muchas gracias, profesora Seminaris Guevara Álvarez, por esta exposición, profesora Diana, y agradecemos a las personas también que nos han hecho llegar sus preguntas y los invitamos siempre a que se unan al consultorio psicológico online de cada jueves a las 4 de la tarde. Nuevamente, muy agradecido y hasta una próxima ocasión. No hay de qué, Eric. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento.